Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Bienvenidos todos a su curso virtual. Este es el tema número 3. Reciban pues un cordial saludo antes. Estoy muy contento de poderlos acompañar, más que ya tuve la experiencia de tener un primer contacto pues con ustedes. Como les decía, algunas veces filmar estas clases pueden ser pues muy novedoso para uno, y bueno, me alegra saber que el mensaje está llegando. Como les he dicho, les recuerdo, no entienden algo, me escriben. Mi WhatsApp es 310-414-2522. Entonces ahí estaremos en contacto. Bueno, el tema hoy es el número 3. ¿Cuál es? El Espíritu Santo en la Escritura, el Espíritu en la Escritura. Entonces vamos a abarcar pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a caminar, yo creo que hasta el Antiguo Testamento, y para la próxima ya entraremos a ver el Nuevo Testamento. Así, haciendo una pequeña introducción rápidamente, la gran diferencia es que en el Antiguo Testamento pues no se hablaba de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando hemos visto un poquito así acerca de la Trinidad, Jesucristo es el que nos va a revelar ¿a quién? Al Padre, al Espíritu Santo y el Hijo, que forman un solo Dios, que es la Santísima Trinidad. Y en el Nuevo Testamento es ya donde empezamos a hablar del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solamente vamos a hablar de Espíritu de Dios. Entonces vamos a encontrar unas líneas y bueno, vamos a irlas viendo poco a poco. Entonces lo primero que vamos a decir, lo encontramos en las diapositivas, que la presencia del Espíritu va a ser que una constante en la Biblia, siempre desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va a ser una constante. Lo vamos a ver. ¿Cuál va a ser una cualidad? Pues que no va a ser algo sistematizado, no va a tener pues un orden, sino que a medida que va pasando llamémoslo así, el tiempo, a medida que vamos encontrando los libros, vamos a ir viendo esa presencia del Espíritu en la Escritura. Lo otro es que también vamos a ver que esta va a ser una experiencia vital y globalizante, pues lo va a abarcar todo. Y lo otro, en la otra diapositiva que vamos a ver, que además, ¿quién es el que inspira la Escritura? Pues el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, estamos bebiendo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y pues ahí lo que vamos a decir es que, lo dice aquí en este último, que el Espíritu es el que habló por los profetas, que ha inspirado a estos agiógrafos, a estos escritores sagrados. ¿Para qué? Para que transmitan desde sus categorías mentales y culturales la palabra de Dios. Ustedes saben que la revelación es progresiva, entonces Dios se va metiendo en la cultura y se va revelando en esa cultura de una manera progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Él cuenta con nuestra condición mental para revelarnos su misterio, para revelarnos su gracia. Entonces Él nos va a hablar de acuerdo a lo que estamos viviendo. Eso fue lo que hizo, aunque me salte, pero eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, cuando vino y estaba hablándole a estas comunidades, le hablaban parábola, ¿para qué? Para que le entendieran. También vamos a decir que pues no vamos a hacer una exégesis completa de todos los textos bíblicos del Espíritu, sino que vamos a presentar unas líneas fundamentales. Si ustedes ven la hojita que se publica, que es lo que está allí, o si ustedes encuentran también las diapositivas, aquí va a aparecer una palabra, los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es como un modelo. O sea, vamos a ver que en todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar 3 líneas. Esta parte es importante que te quede en la mente y en tu corazón. Vamos a encontrar, o sea, el autor que estamos siguiendo, estamos leyendo el libro de No extingáis el Espíritu, de Víctor Codina. Este autor nos va a decir que hay 3 líneas en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas 3 líneas? La vamos a ver en la próxima diapositiva. La primera, la creadora; la segunda, la profética; y la tercera, la sapiencial. Esas son las 3 líneas que vamos a ver y lo vamos a ir viendo pues poco a poco. Lo primero, vamos a ver el Espíritu creador. Entonces vamos a ver que en el Génesis capítulo 1
vamos a ver a Dios creando, a Dios como creador, y que vamos a encontrar tres atributos fundamentales de Dios, pues que es el que va a iniciar la creación, que va a ordenar, o que es un arquitecto pues del mundo, del cosmos, y que es el vivificador del universo. Por allí va, como si por allí va, ¿cómo les explico? Bueno, cuando hablamos de vivificador, será como la línea que vamos a tomar para decir que el Espíritu es creador, o es la parte que nos va a mostrar al Espíritu como creador. Ya voy para allá. Entonces, el Espíritu es a la vez el iniciador del universo, el soplo que da vida, la sostiene, fecunda, mantiene y ordena. Entonces, yo quiero que estén muy pilas con esto. El soplo que da vida. Recuerden el tema anterior cuando mirábamos los símbolos del Espíritu Santo. Recuerden que uno de los símbolos que mirábamos era el símbolo del aire, del viento. Mucho cuidado por ahí. Ya vamos para allá. Entonces, vamos a decir que el orden del mundo de Génesis es la firma del Dios bíblico. Miren esta palabra, que ya lo hemos visto, surrúa en hebreo, viento, el neuma, el espíritu, en oposición al caos. Es la manera propia de iniciar, sostener y vivificar lo creado. Ya cuando miramos este segundo relato en Génesis 2, vamos a ver que este texto es más antiguo que el que estábamos mirando en Génesis 1, y aquí vamos a encontrar algo bonito. El rostro de Dios es presentado de forma mucho más antropomórfica. Aquí lo que nos va a decir es que en Génesis 2 la tradición va a mostrar a Dios de una manera antropomórfica. ¿Qué significa eso? Que el autor va a colocar rasgos de hombre en Dios. Ustedes han visto que muchas veces uno encuentra en los textos bíblicos que dice que Dios se enojó. O sea, es algo que cuando el autor estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, como también, como les decía, como la palabra de Dios se encarnó en la cultura, por decirlo de esta manera, como el Espíritu Santo iluminó a estos geógrafos, a estos escritores sagrados en su cultura. Entonces en su cultura, como tenían esa visión, van colocándole algunas veces para expresar ciertas características o para ciertos sentimientos de Dios, pues van a ponerle algunas características del hombre. Por eso se va a hablar de antropomorfismo. Entonces, ya que Dios aparece más que como ordenador, como creador y artista, ¿y qué va a decir? Y poeta que sopla sobre el ser humano. Entonces, yo quería llegar aquí. ¿Cuándo vamos a ver al Espíritu como una línea creadora? Recuerden que cuando Dios crea al hombre, ¿qué hizo? Sopló, insufló sobre él, le dio el aliento de vida, su espíritu. Entonces, allí vemos que cuando Dios le da ese aliento de vida a su espíritu, el hombre creado vive, tiene vida. Por eso vamos a hablar del espíritu creador, porque da esa vida, da ese aliento de vida. Entonces, vamos a verlo acá. Dice, este hálito de vida hace referencia ¿a quién? Al espíritu creador, lo que les estaba diciendo. Luego completa su creación con la creación de su compañera y deja al hombre la responsabilidad de cultivar y ordenar la tierra. Dice, la función creadora de Dios aparece como el permitir una nueva acción progresiva en un diálogo entre el creador y criatura, y con una mutua corresponsabilidad en un proyecto inacabado de la creación. Entonces, esta parte es muy bonita porque nos va a mostrar que Dios, cuando nos crea, Dios nos da una responsabilidad en el mundo, y saber de que nosotros no somos seres acabados, sino que vamos en el camino haciéndonos, y que además Dios sigue creándonos, Dios sigue haciendo en nosotros una obra nueva. Entonces, vamos teniendo en cuenta esta línea, la primera línea, la línea creadora, porque esta línea, la idea es que más adelante, cuando veamos el Nuevo Testamento, también veamos cómo esta línea de alguna manera se va proyectando. Recuerden en Juan ese encuentro entre Nicodemo y Jesús, cuando Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Vamos a ir viendo esa línea creadora, vamos a ir mirando más adelante, pero aquí les voy dando como un adelantico.
Pasamos a la segunda, la primera la creadora, la segunda la profética. Entonces en la línea profética esta es una de las más sencillas y que nosotros estamos más relacionados con ella. El espíritu creador sigue permanentemente presente en la historia humana y muy concretamente en la historia de Israel, con un compromiso de Yahvé para con su pueblo, cuyo prototipo es la gesta liberadora del esto. Entonces aquí nos va a decir que después de que Dios crea, recuerden la diapositiva anterior, va a haber un diálogo entre quién, entre la criatura o la criatura y el creador, y a medida que va caminando en toda la historia de la salvación, el pueblo que se gesta, vamos a ver que este pueblo muchas veces se va a alejar de Dios, va a cortar su diálogo con Dios. Entonces Dios va a escoger unos hombres. ¿Para qué? Para mandar su mensaje a los hombres, para mandar su mensaje de salvación, de amor, pero también para anunciar y denunciar las cosas que no están bien. Entonces vamos a encontrar lo siguiente, que este espíritu actúa a través de personajes elegidos y van a aparecer los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Lo voy a decir por acá. Los profetas y las profetisas van a ser los portadores autorizados de Dios. Ellos van a ser los que le van a recordar al pueblo las promesas, pero que también le van a decir al pueblo cuando no está obrando bien y cuando tiene que plantarse en la voluntad del Señor, cuando tiene que llegar y cambiar el rumbo porque se ha desviado. Entonces vamos a encontrar que Dios va a mandar muchos hombres. Miremos aquí algunos. Vamos a ver cuáles son algunos de esos portavoces. Bueno, antes de eso vamos a encontrar que a veces ellos anuncian desgracias, pero también van a anunciar cosas positivas. Pero siempre estos profetas van a estar llamando a algo, ¿a qué? Siempre le llama a la conversión. Siempre se está llamando a ese cambio de vida. Cuando el pueblo, Dios le traza un camino y el pueblo se desvía, entonces ¿qué hace Dios? Llama a estos hombres y los elige. ¿Para qué? Para que vuelvan al camino. Recuerden a Jonás. Jonás fue un hombre que Dios eligió para que fuera a un pueblo particular, a Nínive, para que fuera a decirle que se convirtiera. ¿Y qué hizo Jonás? Al principio pues se resistió, pero después terminó allá en su misión anunciando la conversión y el pueblo se convirtió. Esa es la línea profética que vamos encontrando. La idea, como dice ahí, no es que vamos a profundizar en el profetismo, sino que vamos a mirar su relación entre quién, el profeta o el profetismo y el espíritu. Entonces miremos esta otra diapositiva. Esta acción del espíritu en los profetas comienza con una experiencia espiritual que constituye la raíz de la vocación profética y que acompañará al profeta a lo largo de su existencia. Miren, mis queridos hermanos, el profeta, para poder realizar su misión, tiene que haber tenido una experiencia con Dios, porque uno solamente va a dar de lo que tiene. Entonces él, a medida que va caminando y tiene esa experiencia fuerte con Dios, va a estar capacitado para ir a hacer su misión. Lo que está en rojo, ¿cuál misión? Bueno, primero, esa experiencia le va a dar ¿qué? La fuerza. ¿Para qué? Para anunciar la promesa, las buenas nuevas de Dios. Pero también ¿para qué? Para denunciar lo que no está mal. ¿Y para qué se denuncia? Para transformar esa realidad que está viviendo el pueblo. Y dice, su palabra goza de la eficacia propia del Espíritu. Y lo que les decía, algunas veces el profeta se resiste, pero siempre la fuerza del Espíritu lo va a seducir y lo va a lanzar a cumplir su misión. Y ya vamos a encontrar algunos ejemplos. Vamos a encontrar que en el texto de Isaías, un gran profeta, en el capítulo 11, versículos del 1 al 9, para que hagan el ejercicio en casa y lo revisen y hasta lo hagan oración, ha sido uno de los textos que más se ha trabajado. ¿Para qué? Para trabajar toda la teología de los 7 dones del Espíritu Santo. Mencionemos algunos rápidamente: sabiduría, temor de Dios, ciencia, piedad, fortaleza, entendimiento. Entonces estos dones son basados o inspirados en este texto que va de Isaías 11, capítulo del 1 al 9. Más adelante lo vamos a ver. Aquí la teología va a ser del versículo 1 al versículo 3
pero del 4 al 9 ya nos va a hablar de la misión y la responsabilidad que tú y yo vamos a tener cuando recibimos esos dones. Que esos dones no solamente son para mí, sino que son para ponerlos al servicio de la iglesia. Entonces te invito para que leas del 1 al 9 cómo se nos habla particularmente de unos dones, y del 4 hasta del 1 al 3 y del 4 hasta el 9, para que mires que esos dones son para ayudar a los otros, para nuestro compromiso con la humanidad. Y ahí nos va a ir hablando pues de todo el desarrollo. Entonces ya llevamos dos líneas. ¿Cuál es la primera línea? El espíritu creador. La segunda, la que vamos a hablar, la línea profética. Y ahora, ¿cuál era la tercera que ya la habíamos hablado? El espíritu sapiencial. Vamos para allá. Espíritu interior y sapiencial. Entonces aquí se nos va a hablar de unos grandes y hermosos libros. Miren, yo siempre, cuando alguien me pregunta ¿por dónde empezar a leer la Biblia, Carlos?, yo les digo, empieza a leer la Biblia por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tú y yo somos cristianos, somos católicos cristianos. Entonces la idea es que primero empecemos a tener esa relación fuerte. ¿Con quién? Con nuestro gran modelo, con Cristo. Entonces lo ideal es que empezáramos a leer el libro que usted quiera del Nuevo Testamento, pero lo ideal es que empezáramos con los evangelios, con San Mateo, con San Marcos, con San Lucas, con San Juan, y allá seguiríamos con Romanos, Primera, Segunda Corintios, hasta llegar al Apocalipsis. Pero también algunas veces podríamos ir al Antiguo Testamento, y yo les recomiendo estos libros, son bellísimos. Job, Proverbio, Eclesiastés, Eclesiásticos, eso mana sabiduría infinita. Y es hermoso porque entonces aquí ya en estos libros se nos va a hablar que estos grandes libros van a mostrar una gran relación entre ¿quién? Entre el espíritu y la sabiduría. Vamos a leer rapidito, así. Ya que ambas realidades actúan de una forma espiritual, dice, ejercen un papel cósmico, universal, van a suscitar a los profetas, guían no solamente al pueblo elegido, sino a la humanidad. Dice, son un maestro interior que ilumina el corazón. La sabiduría representa una cierta personificación femenina del espíritu. Y en la otra se nos va a decir que por eso no es extraño que los padres de la iglesia, y también como la liturgia de Pentecostés, va a asociar la sabiduría ¿con quién? Con el espíritu. Entonces, ambos son, ¿por qué lo relacionan? Porque dice que ambos van a ser que sutiles, trascienden lo material, son puros, penetrantes, inteligentes, infinitos y gozan de un saber y de un poder ilimitado. Entonces, comúnmente relacionamos al espíritu y la sabiduría. Quiero invitarlos también para que cuando tengan tiempo me voy a volver una diapositiva para que ustedes vean esa relación, se lean estos testigos. Sabiduría del 1 al 6, Proverbios del 8 al 22 y Sabidurías capítulo 7 versículo 22 hasta el capítulo 8 versículo 1. Y si usted quiere pues ampliar, entonces le hace toda Sabiduría capítulo 8 y capítulo 9, y ahí usted va a mirar cómo se puede hacer esa comparación entre el espíritu y la sabiduría. Y ya pues hagamos rápidamente una conclusión del Antiguo Testamento para que vayamos cerrando. Entonces hoy pues les voy leyendo y les voy a explicar. Dice que va a haber una maduración entre el espíritu que planeaba sobre las aguas allá en el Antiguo Testamento y la acción vivificante del espíritu en la historia, la penetración interior y renovación de toda la creación. Y miren lo que dice aquí, este proceso de maduración y de personalización se explicitará y profundizará en el Nuevo Testamento, que es lo que le decía al comienzo, ese abreboca, que hablamos de la acción del Espíritu en el Antiguo Testamento como creadora, porque hay aliento de vida. Cuando vayamos al Nuevo Testamento en Juan, Jesús, cuando tenga el diálogo con Nicodemo, nos va a hablar de un nacimiento nuevo, una vida que nace del agua y del Espíritu. Después vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento la línea profética. Vamos a encontrar, podemos hablar, el último profeta, digámoslo así, uno de los últimos profetas que aparecen en el Nuevo Testamento, Juan. Pero Jesús también era un profeta.
denunciaba lo que no estaba bien. Y después vamos a encontrar que sus apóstoles, sus discípulos, también denunciaban lo que no estaba bien y anunciaban la palabra de Dios. Ahí vemos la línea profética. Y que sobre todo cuando tenía miedo el hecho de los apóstoles, ¿qué pasa? Reciben el Espíritu y el Espíritu los llena, los impulsa y los saca. ¿Para qué? Para que vayan a anunciar la maravilla de ¿quién? De Dios. Y por último, pues vemos cómo el Espíritu les da esa sabiduría. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a misa el domingo 19, se nos va a hablar que San Pablo nos va a hablar de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Cómo la sabiduría del mundo va a ser diferente a la sabiduría de Dios. Entonces vamos a ver cómo estas líneas que encontramos en el Antiguo Testamento, de alguna manera después las vamos a encontrar proyectadas ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Sería más o menos lo que nosotros vamos a ir mirando. Vamos a leer algo que está en rojo para ir cerrando. Acá dice: para el Antiguo Testamento, la rúa, o sea, la acción y presencia permanente de Dios en la creación y la historia que crea, libera y penetra los corazones. Es fuerza vital por la cual Yahvé conduce a su pueblo suscitando héroes, jueces, reyes, guías, profetas, sabios. Es unción sobre el elegido para que practique la justicia, renovación del corazón y penetración con su sabiduría en el interior del corazón humano. Todo esto, ¿qué es? Mira, como la idea no solamente es tener un montón de temas en la cabeza, sino como cuando yo les mostraba el triángulo, esto llevarlo a la espiritualidad y al apostolado, es saber que el Espíritu te capacita ¿para qué? Para que tú sigas renovando tu vida, sigas siendo una creación nueva en el Señor. ¿Y para qué una nueva creación? Para que Él te capacite y te dé ese don de ser profeta, para que en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, tú anuncies la palabra. Y además de que anuncies la palabra, no solamente anuncies la palabra de Dios con la parte verbal, sino con la parte simbólica, con tu vida, que tú seas el quinto evangelio, que cuando la gente te vea diga: esta señora o este señor como vive de bien. ¿Por qué será? Porque está siendo movido ¿por quién? Por el Espíritu. Y que tengas una sabiduría tan grande que puedas vivir como Dios quiere que tú vivas. Vamos cerrando. Recuerda, en el Antiguo Testamento no hablábamos de Espíritu Santo, solamente se hablaba de ¿qué? De Espíritu de Dios. Ya cuando viene Jesús y nos revela, ya empezamos a hablar de Espíritu Santo. Bueno, te deseo que estés muy bien. Si tienes alguna duda, escríbenos, llámanos. Muchas bendiciones y que el Espíritu Santo haga de ti un excelente profeta, te siga creando y además que tenga la sabiduría para hacer la voluntad de Dios y que estén muy bien. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.